Hola Tauro, bienvenidos a Calma Tarot, yo soy Asier y vengo a través de tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Recuerda, Tauro, que son lecturas generales y si hubiera algo que resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. Vale, pues venga, vamos allá. La primera carta que salió para ti es Conéctate con la naturaleza. Bueno, una carta muy bonita, desde luego. Estar al aire libre te rejuvenece e inspira. Esta carta llega a ti porque tu cuerpo y tu alma anhelan el aire fresco. Los árboles, las flores, las mariposas, los pájaros, el sol y los animales. El mensaje está claro. Sal a que te dé el aire. Las respuestas a tus preguntas se encuentran fuera, en la naturaleza. Ahí es donde puedes fácilmente pensar y recibir ideas creativas. Incluso un breve paseo durante la hora de la comida te aportará tremendos beneficios. Mensajes adicionales que puede transferir esta carta para ti. Come de forma más natural, con menos alimentos o bebidas procesadas. Lleva la naturaleza a casa con unas macetas, una fuente, cristales. Posees un don natural para comunicarte con los animales. Visita un centro de retiro rural o ecológico. Organiza una acampada, una excursión. Y en el caso de que fuerais papás, puede ser perfectamente que te diga que tus hijos necesitan pasar más tiempo al aire libre. Adopta una mascota, planta flores. Bueno, el mensaje os lo dejo en vuestras manos. Vamos a ver, ahora sí, qué nos quiere decir el tarot. Hoy traigo un tarot muy especial para mí, de hecho es uno con los cuales me inicié en este mundillo. Y la verdad es que desde el primer momento, pues para mí es algo muy, muy especial, ¿no? Tiene esa chispa, esa magia única. Abres con un 6 de espadas, lo cual me indica que te veo avanzando, saliendo hacia adelante. Sí que es verdad que muchos otros tenéis un dolor atravesado, tenéis problemas, dificultades, pero que pese a todo sois fuertes, sois valientes y avanzáis sin mirar atrás. Quizás algunos de vosotros aún se siente un poco estancado, un poco bloqueado en algún aspecto en concreto. Sí que veo espadas, dificultades, muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Pero mirad, yo os veo mirando hacia un nuevo horizonte. Os veo pasando páginas, os veo avanzando. Algo que te preocupa mucho, algo que le das muchas vueltas, que para muchos de vosotros es un problema enorme, digamos que va a dejar de serlo. Como que os vais a estar dando cuenta de que tampoco es tan problema, que tampoco es tan complicado y que sois más que capaces de avanzar, de salir hacia adelante. Veo una persona sabia, una persona inteligente, que te va a estar dando apoyo, te va a estar guiando, te va a dar consejos. En la mayoría de los casos hablamos de una persona mayor, o si más no, una persona sabia, una persona con ciertos conocimientos, una persona a la cual te puede estar ayudando, te puede estar guiando. Para algunos puede ser un consejero matrimonial, un abogado, un médico o incluso, ¿por qué no?, un vidente. A pesar de todas las espadas que tienes, de todos los miedos, bloqueos y dificultades por las cuales estáis atravesando muchos de vosotros, esta es tu energía, la del caballero de espadas. Un guerrero valiente, atrevido, que no mira hacia atrás y que se dirige hacia sus objetivos. Y realmente así es como te siento yo a ti. Ups. Como este caballero de espadas, que no va a haber nada ni nadie que pueda detenerlo.
Con este 4 de pentáculos veo como que algunos os habéis estado aferrando a algo o a alguien que no os conviene y que va siendo hora de que soltéis. Mirad, madre mía si vais a soltar, y tanto. Os vais a liberar de una situación que no os conviene. Esto es aplicable en varios aspectos, ¿vale? Más teniendo en cuenta que es una lectura general. Probablemente para muchos de vosotros estamos hablando de una conexión sentimental, incluso para otros amistades tóxicas, un entorno conflictivo, etc. Pero bueno, sea lo que sea que esté resonando contigo ahora mismo, que tú sabes, porque en el fondo tú sabes que tienes que soltar, veo que vas a ser capaz de hacerlo, de tomar dicha decisión, de dar el salto, de dar el paso para conseguir tu objetivo. Yo veo que también para muchos de vosotros aquí va a llegar como una nueva idea, un nuevo proyecto, el inicio de un nuevo objetivo quizás para algunos de vosotros, como que vuestro camino, vuestro campo, vuestro terreno se va a estar expandiendo, ¿sí? Para algunos de vosotros puede ser que estéis esperando una conversación para aclarar algún hecho. Quizás tenéis algo pendiente, o consideráis que tenéis algo pendiente con alguien. Parece ser que vais a estar hablando, vais a estar aclarando las cosas. Eso os va a venir muy bien. Eso os va a dar luz, os va a dar claridad. Incluso en muchos casos algo tan necesario, ¿no?, como es la comprensión, el entender por qué ha pasado esto con fulanito, por qué me ha pasado aquello con menganito, por qué nos hemos enfadado, por qué ya no hablamos, etcétera, ¿vale? Como os digo muchas veces, recordad que son lecturas generales, no es lo mismo que se te hiciera la lectura personal, que sí que las hago, porque sé que alguna vez también me lo estáis preguntando, pero es lo que os digo, ¿no? Sois muchos los que estáis aquí presentes, por lo tanto tenemos que hacerlo de una manera como más genérica y luego ya pues en función de vuestras propias vivencias pues quedaros con una cosa o con otra. Quiero regalarte un mensaje de este oráculo tan bonito que tengo aquí. Dame un mensaje para Tauro, por favor. Dame un mensaje para Tauro. Estos son como afirmaciones, así que te recomiendo que repitas conmigo. Estoy abierta y receptiva. Estoy abierta y receptiva. Creo en mí misma. Repita afirmaciones que reflejan lo que realmente me merezco. Creo en mí misma. Repita afirmaciones que reflejan realmente lo que me merezco. A veces, Tauro, es como que nosotros mismos nos trazamos una barrera, nos ponemos un muro y nos dificultamos el conseguir ciertos objetivos, el alcanzar ciertas metas, ¿verdad? Y lo cierto es que la mente es muy, pero que muy poderosa, aunque a veces no nos damos cuenta de ello. Por eso es importante trabajar en nuestro subconsciente. Nunca digáis cosas malas de vosotros. Hablaros con cariño, con confianza, con amor. Sois capaces de todo lo que os propongáis. No os bloqueéis, no os pongáis más barreras. Ya bastante difícil y complicada es la vida, como para que vosotros también seáis vuestro propio enemigo. Si trabajáis en esto, en vosotros mismos, en quereros, en mimaros, en confiar en vosotros, verás como todo será más fácil. Verás como las puertas se os abrirán, que los caminos serán más fáciles de atravesar. Así que bueno, Tauro, corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien,
gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Me despido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Bendiciones.